más en el tema, no solo en la parte metodológica que muchas veces, que bueno, que nosotros justamente ahora nos estamos formando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí antes que nada quería compartir bueno, este es justamente un visual abstract, valga la redundancia de cómo o de los pasos para crear una infografía o visual abstract. De hecho, forma parte de un artículo. Yo ahorita voy a compartir el artículo, de hecho, a ver si me permiten. Eh, a ver, creo que acá puedo modificar esto, toda la pantalla. Eh, sí se logra ver la pantalla, ¿no? Toda la pantalla se ve. Correcto, sí se ve. Entonces, miren, este es el artículo que justamente he hecho mención en el PPT. Es un artículo, bueno, es un un artículo suplementario en donde justamente te brinda los pasos acerca de cómo realizar tu Visual Abstract. Ya, bueno, igual entiendo que todo esto se ha venido desarrollando en las anteriores clases, pero creo que les podría servir de utilidad porque menciona aspectos bastante interesantes a la hora que hay que tener en cuenta a la hora de crear un Visual Abstract, ¿no? Por ejemplo, acá justamente menciona qué pasos ha seguido, ¿no? Y de hecho más abajo, bueno, hay varios puntos que toca y más abajo incluso muestra ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, ejemplo 2. Esto va a depender también de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a lo que uno intenta, mostrar digamos, a los lectores, ¿no? Igual miren por acá la anatomía de un visolaxo. Bastante interesante este artículo, realmente yo les invito a leer. Voy a compartirlo por el grupo de todas maneras para que lo tengan a la mano y pues que pueda formar parte de una herramienta que puedan usar tanto para crear Visual Abstract de otros artículos tranquilamente o de sus propias investigaciones y con eso, pues definitivamente alcanzar un mayor impacto. Entiendo que también toda esa parte del porqué de un Visual Abstract ya lo han venido revisando y en esta parte pues vamos a tratar de enfocarnos en lo que corresponde bueno, a la parte de la lectura crítica y análisis de un artículo científico. Entonces, es importante tener en cuenta algunos aspectos, a tener en cuenta que existen diferentes diseños. Eso es lo inicial, ¿no? Con lo que debemos empezar. Porque a partir de ahí nosotros decidimos qué herramientas utilizar. Entonces, de acá un repaso bastante breve, porque en realidad hay muchos cursos que tranquilamente uno puede revisar respecto a la metodología de investigación principalmente, en donde podría tener mayor detalle de esto. Sin embargo, de forma general, nosotros debemos identificar que entre los estudios más comunes tenemos los estudios observacionales y los estudios experimentales. Ahora, ¿de qué depende que sea uno u otro? Pues si es que existe o no existe intervención. Si no existe, solamente observamos, por ende observacional. Si existe intervención, son experimentales. Tener cuidado. Ahora, si es que fuesen observacionales, tenemos que ver si es que están comparando. Estos son los clásicos estudios analíticos, cuando comparan. Pero cuando solamente describen, es decir, no hay ningún grupo de comparación, son los estudios descriptivos. A esto, bueno, acá entran los estudios como los reportes de caso, las series de caso, o también los estudios de prevalencia, incidencia. Son estudios meramente descriptivos. Por ejemplo, acá colocan el estudio transversal, sin embargo, esta clasificación ya no entra. Los estudios transversales, si bien pueden ser descriptivos, también pueden ser analíticos, por si acaso. Pero acá también tenemos dentro de los analíticos los estudios como que los más clásicos, que creo que todo el mundo conoce, que corresponde a los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. De hecho, dentro de ellos existen estudios un poco más avanzados incluso, pero no va a ser motivo de esto, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta o conocer eso. Entonces va a depender del tipo de muestreo, de uno cómo selecciona la información y de acuerdo a eso se clasifican en casos y controles, estudio de corte y adicionalmente podríamos colocar el estudio de los transversales analíticos, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los experimentales, bueno, si es que intervienen, son ensayos clínicos. Ahora, si es que hay asignación aleatoria y de igual forma, grupo de comparación, podemos hablar de estudios controlados y aleatorizados. Ese es digamos, el primer ensayo, ¿no? El principal. Pero también hay otro tipo de estudios que de repente no hay asignación aleatoria o simplemente no hay comparación,
pues corresponden a los ensayos clínicos no controlados y los estudios experimentales. Entonces, si se dan cuenta, también tenemos una curva de grado, mejor dicho, una flecha de acuerdo al nivel de evidencia o grado de evidencia, en donde los descriptivos son los menores, ¿no? Y los, digamos, los de intervención o experimentales, tienen un mayor grado de evidencia. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, lo veremos más acá. Justamente acá tenemos la pirámide de la evidencia respecto a los tipos de estudio de acuerdo a su diseño, perdón. Y bueno, justamente cómo debería examinarse o interpretarse, ¿no? De hecho, fue la pirámide de evidencia clásica. Luego lo cambiaron a este punto, agregándole curvas, donde básicamente, tranquilamente, por ejemplo, un estudio de cohorte definitivamente tendría que tener un mayor grado de evidencia en comparación con un estudio de casos y controles, pero esto va a depender de qué tan bien hecho está. O sea, el hecho de que tenga el nombre estudio de cohorte o ensayo clínico aleatorizado no significa que está bien hecho. Y definitivamente acá, definitivamente se abre puertas a las preguntas, ¿no? ¿Cómo decido o cómo sé que un estudio está bien hecho? ¿Realmente un ensayo clínico debería ser mi fuente principal o en todo caso una revisión sistemática que de hecho vemos que está mucho más arriba? Entonces, ¿debería ser esa la opción a la hora de tomar decisiones, a la hora de repente elegir mis artículos para presentar? ¿Cómo hago eso, no? Y eso vamos a verlo acá. Si bien este gráfico demuestra muy claramente que los estudios pueden, bueno, uno puede ser superior al otro, pero en ciertos niveles va a depender de otros factores como la calidad metodológica o que se hayan realizado los procesos, no solamente, digamos, previos, sino también dentro de la ejecución, dentro del reporte y además de la publicación. O sea, hasta ese punto pueden existir, digamos, factores que pueden alterar la veracidad de los resultados. Entonces, posteriormente se viene y entra una nueva pirámide, que es de hecho la actual, en donde si bien se ha mantenido el esto de las curvas por los niveles que menciono, que un caso si controles tranquilamente puede tener mejor evidencia que que un estudio de cohorte, en algunos casos, pero estos se analizan con los estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, estos estudios, justamente ahí está la lupa, ¿no? Entonces, en donde observa, o mejor dicho, analiza que estos estudios estén bien hechos. Sin embargo, también existen herramientas para valorar correctamente una revisión sistemática y de repente no asumir que es la panacea de la información o que lo que concluyen realmente es lo que deberíamos considerar, porque nuevamente existen muchos factores que ya vamos a revisar más adelante. Entonces, hasta aquí, bueno, un poco de lo que menciono. Existen diferentes tipos de estudio. Creo que hubo una ponencia sobre perdón, Visual Abstract de acuerdo al tipo de estudio, o de acuerdo al diseño metodológico. Los más comunes suelen ser los casos y controles y los cohortes, que creo que aquí todos conocemos, pero también están los transversales analíticos, que suele ser una buena forma de trabajar últimamente en el pregrado por ser más sencillos. Pero después existen los ensayos clínicos y también las revisiones sistemáticas. Entonces, bueno, en esta sesión, por si acaso, chicos, no vamos a revisar ningún artículo de momento, pero sí vamos a revisar, digamos, punto por punto sobre cómo orientar nuestra lectura crítica o qué puntos hay que tener en cuenta. Porque a veces uno lo lee, ¿no? Bueno, será así, ¿no? O puede llegar a asumir que, bueno, estará bien, ¿no? Porque estaba sido publicado y todo eso. Sino que vamos a intentar tratar de plantearles la posibilidad de que ustedes mismos planteen su propio juicio crítico en base a diversos escenarios que se necesitan a la hora de revisar un artículo, ¿no? Para la siguiente sesión, ya de hecho, más tarde vamos a decidirlo. Vamos a votar cuál va a ser el diseño metodológico a revisar. Yo propondría un artículo y lo estaríamos ya revisando de forma práctica conmigo. Y pues ya yo creo que les va a servir de orientación para que puedan incluso revisar otro tipo de estudios. No es posible revisar todos los estudios porque en 2 sesiones era bastante corto. Sin embargo, esta primera definitivamente tiene que ser la introductoria y la segunda ya algo más práctico. Y creo que pueden utilizar los mismos pasos para otro tipo de estudio. Así que ya pronto lo decidiremos más rato. Entonces, por ejemplo, acá está el tipo de de los estudios de casos y controles versus los cohortes. Entonces, definitivamente al final va a depender de eh, en qué momento uno agarra la información, el momento del muestreo, ¿no? Entonces, el investigador comienza su búsqueda y entra en escena.
Entonces, primero tenemos por acá arriba los casos y controles y por acá tenemos los cohortes. ¿De acuerdo? Entonces, en los casos y controles uno parte desde la enfermedad. Ya, siempre va a empezar desde la enfermedad. Entonces, por eso es que acá hay dos puntos. El punto negrito significa que tiene la enfermedad, el punto blanco que no tiene la enfermedad. En cambio, los estudios de cohortes, ustedes parten desde la exposición. Entonces, antes de que ocurra una enfermedad o ocurra un efecto, debe ocurrir tanto una exposición o una causa, ¿no? Entonces, uno justamente en un estudio de costos y controles evalúa o compara, bueno, selecciona enfermos con sanos, personas con enfermedad o sin enfermedad, y evalúa retrospectivamente, siempre, a qué han estado expuestos. Y de acuerdo a eso plantea la exposición. Bien, mientras que en un estudio de cohortes, uno parte desde la exposición. Y ojo con esto, siempre va a partir de la exposición, ya sea el estudio sea de cohorte prospectivo, o sea, hacia adelante, o sea, retrospectivo, o sea, hacia atrás. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, en el prospectivo, obviamente es hacia futuro, nada está dicho. Yo primero selecciono mis casos con la enfermedad y mis controles, o bueno, perdón, simplemente el grupo de expuestos con mi grupo de no expuestos y hago un seguimiento, no sé, pongamos de un año, 3 años, 5 años, verifico quién ha desarrollado la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, acá está la exposición y aquí está nuestra personita, nuestro investigador que camina hacia el futuro, sigue todos los días, verifica a sus pacientes para ver a las finales quién desarrolla la enfermedad, ¿no? Sin embargo, un estudio de cortes retrospectivo que de hecho suele ser lo más común, sobre todo en pregrado a la hora de realizar historias clínicas, igual que los casos y controles también se realiza con historias clínicas generalmente. En los estudios de corte retrospectivo, toda la información ya ha ocurrido, pero nosotros tenemos que asegurar que la exposición haya sido previa a la enfermedad. Pero nosotros no vemos la enfermedad. A la hora de seleccionar nuestros estudios, directo nos vamos a la exposición. Entonces, de repente yo quiero evaluar obesidad, infección de tracto urinario en niños, por ejemplo de un hospital, ¿no? Entonces reviso las historias clínicas y yo no voy a buscar quién tuvo hito y quién no tuvo hito, sino yo busco quién tiene obesidad o quién tuvo obesidad, quién no tuvo obesidad y que a futuro de repente haya pasado consulta o de manera ambulatoria, pues no, una consulta por infección de tracto urinario, con un diagnóstico confirmado, obviamente. Entonces, la idea es esa, como les digo, ¿no? Siempre es hacia adelante, siempre es desde la exposición a la enfermedad, ya sea de forma prospectiva o de forma retrospectiva. En retrospectivo, que de hecho se suele confundir, es lo clave, ¿no? Que es algo que ya ha pasado, ¿ya? Existen otros tips que de hecho, por ejemplo, la enfermedad, o mejor dicho, uno tiene que asegurar que la enfermedad no haya ocurrido aquí, porque si ocurrió, en realidad termina siendo transversal y se malogra todo. Entonces uno tiene que asegurar que la enfermedad previamente no haya ocurrido. Entonces, yo hablo de pacientes con obesidad y sin obesidad, pero ninguno de ellos deben haber desarrollado ITU, pues, ¿no? Entonces, si hago un seguimiento, reviso las historias, o sea, esto lo revisé al inicio, ¿no? Ya reviso 3 años posteriores y veo que sí, quién desarrolló ITU y quiénes no. Ya bueno, eso ha sido mediante la revisión de historias clínicas. Los casos y controles ¿cuál sería la idea, no? Sería la idea de ver quién tuvo ITU y quién no tuvo ITU y retrospectivamente quién ha tenido obesidad y quién no ha tenido obesidad. Pero yo empiezo desde la enfermedad. Entonces, en casos y controles yo empiezo diciendo o verificando quién ha tenido ITU o no, mientras que en los cohortes empiezo verificando quién ha tenido obesidad o no ha tenido obesidad. Y de acuerdo a eso planteo. ¿De acuerdo? Miren chicos, también por acá justamente ya está de forma más esquematizada respecto sobre cómo se hace el diseño de la investigación. Bueno, estos son estudios diría hasta un poco antiguo, sin embargo, maneja conceptos que son totalmente aplicables en la mayoría de cosas actualmente. De hecho, hay una que otra variación. Me parece que este estudio de costos y controles sigue vigente y respecto a este estudio de cohortes, me parece que había una actualización reciente hacia el 2017. Miren, acá yo menciono dos artículos, también los voy a mandar.
pero te da la información completa respecto a la metodología, respecto a los sesgos que involucran este diseño, recomendaciones como sobre cómo controlar. Yo creo que son tratados breves de estos diseños, tanto de casos y controles como cohortes, que uno debería realmente revisar, son realmente importantes. Con esto realmente entienden todo, se entiende todo. Lo demás, incluso los otros diseños pueden ser un poco más sencillos. Creo que podríamos revisar otros puentes, pero estos son bien recomendados, ¿no? Es lo que se suele revisar. Bien, ahora sí vamos a hablar de los sesgos. Entonces, como se darán cuenta, para terminar este punto, hay diferentes tipos de estudio, cada estudio tiene su peculiaridad y cada uno debería ser valorado de forma diferente, ¿no? Entonces, además de eso, existen los famosos sesgos. Siempre nos hablan de sesgos, pero ¿qué es el sesgo? El sesgo justamente puede llegar a ser una situación que, digamos, te plantea o que modifica realmente los resultados de una investigación. Entonces, en realidad, esto va a estar mediado por dos cosas. Miren, acá lo tengo, ¿no? El error aleatorio y el error sistemático. El sistemático es el sesgo, porque puede ser controlable, de cierta forma. El aleatorio, en cambio, son sucesos que ocurren por azar, que simplemente es algo impredecible, que va a ocurrir, que no lo podemos controlar. En cambio, el sistemático sí, y eso normalmente es por errores a la hora nuevamente del diseño, de la ejecución, del reporte, análisis o incluso publicación. Entonces, tenemos dos cosas por acá. Por acá tenemos el error aleatorio y el sesgo. Entonces, el sesgo habíamos visto que era el error sistemático. Depende de nosotros. Bien. Y por acá, el error aleatorio, que no depende de nosotros, que ya es algo totalmente al azar. Entonces tenemos el error aleatorio bajo y un sesgo bajo. Miren cómo ocurre, o tendríamos idealmente un estudio con bastante validez y bastante precisión. Realmente, ¿no? Genial. Pero además tenemos, imagínense que ahora sea un estudio con un error aleatorio bajo, pero es un sesgo alto. O sea, podremos, para empezar, vamos a tener una buena precisión, pero la validez no va a estar correcta. Entonces, no hay validez, pero sí hay precisión, ¿no? Y siempre y cuando teniendo en cuenta que el punto medio es el valor, el verdadero valor. Ahora, ¿qué pasaría si el error aleatorio fuera alto y el sesgo bajo? Pues existirá validez, pero no hay precisión. ¿Y qué pasaría ahora si el sesgo es alto, pero además el error aleatorio es alto? Pues no hay ni validez ni precisión. Entonces podemos ver que el sesgo en realidad corresponde nuevamente al error sistemático, algo que nosotros podemos controlar y muchas veces es llamado la validez interna propia del estudio. El error aleatorio puede considerarse hasta como la validez externa, qué tan extrapolable pueden llegar a ser nuestros resultados, por eso se habla de precisión, ¿de acuerdo? Entonces son dos puntos que definitivamente hay que tener en cuenta para que nuestros resultados de alguna forma puedan ser concluyentes y además útiles para otros estudios, porque nada servirá que sirva en una población muy específica, que no es comparable con otras poblaciones, y que a las finales resulta siendo irrelevante, ¿no? Bueno, hay otros factores que definitivamente igual hay que considerar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como les había mencionado, existen dos tipos de errores, el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio, como les había dicho, es totalmente impredecible, son cuestiones del azar, no lo podemos controlar, mientras que el error sistemático sí, y generalmente está debido por la metodología propia, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esa parte previa a la ejecución del estudio, que es el diseño del protocolo. Debe estar bien diseñado para realmente poder evitar cualquier tipo de sesgo que a las finales haga que nuestros resultados no sean los correctos, ¿no? O que simplemente estén mal planteados. Entonces, dentro del error sistemático incluso tenemos tres tipos de sesgos, que son el sesgo de selección, el sesgo de información y el sesgo de confusión. Entonces, el sesgo de selección va relacionado a la muestra en sí, y ahí hay cuatro tipos también, el de Bergson, el de Neyman, el de no respuesta y el de pertinencia. Miren, de forma general, el sesgo de selección va relacionado al tema de la muestra en sí y de qué tan comparable pueden llegar a ser uno de los grupos.
Muchas de las herramientas, de hecho, plantean sus preguntas o plantean sus ítems centrado a ver cómo han hecho para controlar este sesgo, ¿no? Y para eso, pues existen diferentes métodos como la aleatorización, el cálculo muestral, entre otras cosas. Opciones, o digamos, claro, opciones, el tipo de muestreo también, me acuerdo. Y pues son aspectos que definitivamente hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Esto es netamente muestra, población. Ahora, respecto al sesgo de información, esto ya tenemos dos tipos, ¿no? El no diferencial y el diferencial. Esto entendámoslo como un sesgo de medición, ¿no? A la hora de evaluar nuestra información, a la hora de medir nuestras variables. Y dentro de eso pueden existir múltiples factores, como, bueno, en el diferencial tenemos el sesgo de memoria y el sesgo de recuerdo. Y además de ello tenemos el estudio, o bueno, el sesgo de confusión. La confusión lo vamos a tocar más ratito. A ver. Bien, entonces, justamente, ¿no? Acá planteo los momentos de ocurrencia de sesgo en las diferentes etapas de investigación y, bueno, algunas estrategias para evitar. Entonces, el sesgo de planificación, bueno, más que sesgos, son momentos, se da durante la planificación, durante el comienzo y durante el desarrollo y la finalización. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Para la planificación tenemos la utilización de protocolos rigurosos, definición clara y precisa y concisa de objetivos, empleo de información relacionada a la investigación obtenida a partir de clínicos, epidemiólogos, estadísticos. El comienzo, bueno, y esto ya netamente a la hora de ejecutar, corresponde a sesgos de muestreo, evitar lo evitable, previsión de abandonos, minimización de pérdidas de seguimiento, asignación aleatoria de los grupos, enmascaramiento de las mediciones, utilización de instrumentos de medición y válidos y confiables, entre otros. Si se dan cuenta, cada uno de estos puntos son aspectos que vamos a tener que evaluar en un artículo y vamos a poder, digamos, decidir si es que está bien hecho o no está bien hecho de tal forma que los resultados puedan ser confiables o no. Entonces, el sesgo de desarrollo. Por ejemplo, la variable de estudio, la causa del error puede ser la periodicidad. Es decir, lo observado puede comportarse diferente a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, en esta parte de los biomarcadores. Bueno, existen diferentes estudios, he visto, de biomarcadores laboratoriales, pero que de alguna forma son reactantes agudos. Es decir, se elevan durante, imaginemos, una infección aguda, pero pasado eso ya disminuyen. Y normalmente uno utiliza, o bueno, he visto que eventualmente esto lo utilizan para armar scores o en todo caso algún tipo de razones, índices para predecir riesgos de alguna condición, incluso de muerte. Ahora, lo importante es habría que ver en qué tiempo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que queremos evaluar la leucocitosis para mortalidad a los 10 años. Obviamente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ese es un cuadro agudo y que se da en una vez en el tiempo y queremos ver si es que eso es un factor predictivo para la mortalidad. Entonces, para empezar, va a depender de la condición, definitivamente, pero también del tiempo, pues, ¿no? Entonces, esa variable puede tranquilamente comportarse como una leucocitosis en el momento en que lo mides, pero quizá al siguiente día se calmó totalmente porque de repente recibió una intervención o fue algo fisiológico, ¿no? Entonces, no necesariamente refleja un valor pronóstico. Y ojo, la estadística les puede decir muchas cosas. La estadística puede hablar muchos resultados, pero no lo es todo. Entonces siempre hay que valorar cada uno de los resultados con criterio, incluso si son análisis complejos. Siempre con criterio, pero esto puede ocurrir. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico? Podría ser el fundamento hasta estadístico, epidemiológico, porque cada uno de esos componentes se integran y permiten, pues, determinar los resultados, ¿no? Condiciones de la observación. Justamente el observado necesita ciertas condiciones para manifestarse. Un ejemplo claro que había visto era, por ejemplo, el efecto de bata blanca de la hipertensión o de la presión arterial. Entonces, suele ocurrir que cuando ven a los médicos, la presión baja baja porque hay un efecto, ¿no? Como que en ese momento no les
no sube la presión arterial, y es el efecto bata blanca. Por eso es que se suele medir la segunda presión arterial. De hecho, en presión arterial hay muchas formas de controlar esto. En epidemiología es bastante frecuente. Por si en algún momento de repente están revisando algún estudio de hipertensión, es importante que se tenga en cuenta. Pero así como lo hay en hipertensión y medidas de presión arterial, lo hay en muchos casos. Así que también hay que, digamos, conocer, ¿no? Idealmente conocer. La naturaleza de la medición, pues puede ser difícil medir la variable. Sí, de hecho hay casos en donde, por ejemplo, uno quiere evaluar un estudio de esteatopatitis o hígado graso, digamos. Entonces, ahí digamos, el gol estándar es la prueba, es la biopsia de hígado. Entonces, eso definitivamente es una intervención, costosa, es invasiva, bueno, por sobre todo es invasiva. Y eventualmente los pacientes no aceptan o siguen un proceso riguroso y no, los diagnósticos son bien difíciles que se hagan, a pesar de ser el gol estándar, ¿no? Igual que muchos estudios de imágenes que los gol estándar son pruebas, pero que son carísimas y que normalmente no lo hacen y los diagnósticos son meramente clínicos. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando eso ocurre? Se suele usar variables proxy, así se le menciona proxy, que son como aproximados a la variable o al gol estándar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de una biopsia de hígado, bueno, podríamos utilizar ultrasonografía, ¿no? Para diagnosticar en base a una serie de criterios, pero que nuevamente no es un diagnóstico histopatológico certero. Entonces, podría incluir cierto sesgo, de repente no es del todo confiable esos resultados, tengo que evaluar, ¿no? Entonces siempre hay que medir eso. Punto, por ejemplo, definitivamente, si yo estoy viendo o revisando un estudio de hígado graso y veo que la medición del desenlace que corresponde al hígado graso como tal, o la determinación de la población ha sido en base a estudios con ultrasonografía, yo ya pienso que puede haber cierto grupo de esos pacientes que no tienen hígado graso, pero por errores, quizás hasta ya no, que podrían controlarse tranquilamente con una biopsia, pero por errores que, digamos, limitaciones hasta económicas o de gestión de recursos, no lo podemos determinar. Entonces simplemente pensamos o hay que tener cuidado con esa información, ¿verdad? Siempre hay que pensarlo así. Ahora, respecto a los errores en la clasificación del evento, entonces la clasificación puede variar y se debe estar pendiente de utilizar la última validada. Bien, esto va a depender. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la hipertensión. Eh, un ejemplo claro es acá en Perú, MINSA utiliza cierto parámetro y ahorita las guías AJA utilizan otro parámetro. De momento seguimos, creo que seguimos usando la de Minsa, pero las guías Saja ya han cambiado los parámetros, ¿no? Lo mismo para el tema de diabetes, la definición de diabetes, OMS utiliza una y hay otra guía que también, AJA me parece que es, también utiliza otro. Entonces, como que ahí varía. Y de acuerdo a eso, uno tiene errores. O sea, definitivamente, si yo uso uno, la prevalencia de la enfermedad imaginemos que es el 80%. Pero si yo utilizo otro, va a ser del 60%. Entonces, eso al comparar con otras variables, definitivamente va a modificar el efecto real de una intervención. Entonces, también hay que tener en cuenta esa parte. El sesgo de memoria. Entonces, si es cuestionario, preguntar algo que no es recordado por el sujeto. Esto generalmente ocurre cuando se preguntan aspectos pasados. Algunas de las investigaciones que habíamos realizado, por ejemplo, incluían preguntas sobre la información de su parto de de madres de niños menores de 5 años, por ejemplo. Le preguntaban cuál fue la presentación del hijo, tuvo complicaciones, cuál fue su edad gestacional, le medicaron, les pusieron vacunas, y como todo eso pasó en ese momento, y quizá si le preguntábamos un mes después, se podría haber acordado, pasados 2 años, tres o con un mayor tiempo, pues ya es más difícil recordar. Entonces, simplemente, o generalmente va a responder algo que solo por responder, o simplemente
erróneamente, ¿no? O simplemente no responde. Entonces son cosas que pasan y que también hay que tener en cuenta. A partir del observador, bueno, este es un error inherente al observador, es decir, dos observadores pueden tener percepciones distintas independientemente del instrumento y homogeneizar lo más posible. Bueno, esto es frecuente porque, sobre todo a la hora de analizar artículos, bueno, en revisiones sistemáticas, aparentemente un estudio puede estar bien hecho sobre un aspecto muy, muy específico para un autor, pero para otro no. Entonces, lo que se suele hacer es compararlo con un tercer revisor y llegar a un acuerdo. Esa es la mejor forma de poder controlar eso, idealmente con alguien con alguien con más experiencia, entre otras cosas. Ahora, respecto al instrumento de medición, pues es por un instrumento inadecuado, ya sea que el instrumento válido, no es reproducible, no es estable ni preciso. Esto suele ocurrir digamos, cuando se utilizan instrumentos que evalúan cualquier aspecto, por ejemplo, salud mental, en poblaciones totalmente diferentes. De repente, o mejor dicho, el instrumento se validó en población, digamos, rural, y esto lo quieren comparar en población urbana. Definitivamente el contexto sociocultural, las costumbres son otras. Los hábitos son totalmente otros, la idiosincrasia incluso, o sea, es totalmente otro y hay que reconocerla. Eh, Hay que reconocerla para no caer en este tipo de sesgo y obviamente en error, ¿no? Lo mismo, lo que pasa en Perú no pasa en Estados Unidos, no pasa en Asia, no pasa en África, no pasa en Europa. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, encontramos un instrumento validado en Estados Unidos, probablemente no lo podamos usar en Perú. Para empezar, que esté en inglés. Ya, pasamos todo el proceso de traducción. Genial, lo hicimos bien. Ahora falta un proceso de validación sociocultural. Y de hecho hay diferentes tipos de validaciones. Se suelen usar, he visto, las más simples, las más fáciles de hacer y que incluso pueden tener buenos resultados para poder aplicar. Pero idealmente tendríamos que optar por validaciones mucho más específicas. Solo que bueno, de hecho es una brecha bien grande en investigación a la hora de medir desenlaces, pero es algo que con el tiempo yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Es parte del avance a partir de lo que tenemos. Entonces, los tipos de sesgo más comunes, ojo con esto, es importantísimo en estudios observacionales. Miren, acá yo les voy a dar lo importante. En casos y controles, ustedes duden del sesgo de selección. Esto es un error clásico, muy clásico. No saben seleccionar, bueno, más que no saben, hacen incorrectamente la selección de casos y controles porque hay muchos factores. Por ejemplo, hacíamos ejemplo súper breve. No es lo mismo, de repente yo tengo un estudio de casos y controles, por ejemplo, infección de tracto urinario en pacientes hospitalizados. Ya, yo selecciono mis pacientes hospitalizados con infección de tracto urinario. eh, Perfecto, esos son mis casos. Ahora, ¿quiénes son mis controles? Mis controles deberían ser aquellos pacientes que no tienen ITU, pero que también están hospitalizados, o deberían ser acaso pacientes que no tienen ITU, que de repente están pasando por consulta externa con cualquier otra condición que nada que ver. O en todo caso, deberían ser mis controles niños sanos, sin ITU, que de repente están por la comunidad, ¿no? En un colegio, no sé. O sea, ¿cuál es el verdadero control? Y eso, ojo chicos, es importantísimo, altera bastante los resultados. Si no se tiene claro a la hora de plantearlo, pues vamos a optar por opciones bastante sencillas, porque como son del mismo centro, que bueno, es parte de la misma población, uno puede acudir a esas medidas, ¿no? Pero es algo que hay que tener en cuenta. Miren, ese punto se detalla muy, muy, muy claramente en el artículo en uno de estos, en este artículo, de hecho es el de acá. Pero ya les voy a pasar también, eso les voy a enviar para que puedan leerlo. Em, y bueno, ahora el sesgo de memoria también es bastante frecuente, que de hecho ya es lo que hemos mencionado. Y de hecho el sesgo de confusión es algo, digamos, bastante frecuente en cualquier estudio, sobre todo en los estudios ecológicos. ¿Ya? Bueno, en los estudios ecológicos, para hacer una diferenciación respecto a los cohortes, casos y controles y transversales, esto planea o tiene como unidad de análisis la población como tal.
¿ya? Acá no es acá no es las personas, sino son por poblaciones, justamente por eso es un nombre de ecológico. Bien, por eso es que en sesgo de confusión son bastantes. Y de hecho, los estudios ecológicos tienen muchos más sesgos, que bueno, definitivamente acá no lo han puesto, pero es importante. Ahora, respecto a los estudios de cohorte, las pérdidas de seguimiento, ya sea de forma prospectiva o retrospectiva, pero generalmente de forma prospectiva, los pacientes inician un estudio, inician la cohorte, pero a la hora de seguimiento no es posible estar con ellos todo el tiempo. Y a lo mejor por ahí se desvían de lo que se está haciendo y ya como que introduce un sesgo importante. En cambio, en casos y controles, esa pérdida de seguimiento es baja, porque bueno, se hace de forma retrospectiva. Igual forma los cortes de retrospectivo también puede llegar a ser bajo, ¿no? Porque trabajas con lo que hay, con lo que tienes registrado. Respecto a costes, bueno, no es de tanto interés, esta parte es digamos, de lo que ya se hace. En realidad, esto sería importante porque si hay pocas cohortes es porque el costo es alto, ¿no? Y en cambio, en casos y controles también es más o menos. Ahora, estudios transversales, el sesgo de memoria de hecho suele ser el más alto, porque generalmente se preguntan aspectos anteriores, a modo de antecedente, de variable, pero no se verifica. Entonces, esa no verificación pues involucra este sesgo también. Y hay algunos otros sesgos que en realidad no aplica, por ejemplo, el de pérdida de seguimiento, porque se toma una sola vez en el momento. Y otros, por ejemplo, el tiempo, coste, que en realidad tampoco tendría que ser un problema. Bien. Bueno, por acá nuevamente los sesgos de selección. Acá, bueno, recordando, es la definición inadecuada de la población. La detección diferencial, es decir, el diagnóstico se busca más frecuente en el grupo expuesto. Ya, esto es importante porque, por ejemplo, he visto que en algunos casos, por ejemplo, están haciendo un estudio sobre obesidad de ITU, pongamos, sigamos con ese ejemplo, y a la hora de seleccionar los pacientes o de seleccionar la muestra, buscan pacientes con obesidad frecuentemente. O sea, eh, los investigadores se ven tentados a buscar pacientes con obesidad porque creen que eso va a ser de mayor valor o va a aportar de mayor valor a su estudio, cuando eso realmente no es así. Pues también es un punto que hay que tener en cuenta. Deben seguir el curso natural de la investigación como se ha propuesto, en el modo que se ha propuesto, para evitar este tipo de errores. Y también la no respuesta por parte de los participantes. Si es que está relacionado con el evento o la exposición. Esto es frecuente, como habíamos visto, en los estudios de cohortes, ¿no? Las pérdidas de seguimiento. La pérdida de seguimiento suele ser lo mismo que el sesgo de no respuesta. Cuando simplemente no aceptan participar al estudio o dentro del seguimiento del estudio deciden retirarse. Esa es la no respuesta. Entonces, ustedes hacen un muestreo aleatorio con el fin de que esa muestra que extraen de toda la población pueda ser extrapolable a toda la población, valga la redundancia, sin que esto tampoco, bueno, con el objetivo de que salga más barato, sea más factible, entre otras cosas, pero ¿qué pasaría si de esas 30 personas que ustedes seleccionan de 100 se van 5 o se van 10? Ustedes al final se quedarían con 20 y esos 20 definitivamente ya no terminan de ser extrapolables a toda la población. Entonces ahí la gente se fue. Por eso es que también involucra un sesgo de selección importante. Bueno, acá, bueno, algunos puntos del sesgo de selección. Hay tipos, ojo, esto va relacionado a la incidencia, a las prevalencias, a las no respuestas, a la pertinencia, el procedimiento de selección como tal y las pérdidas de seguimiento. Entonces, los sesgos de información o medición, que era el segundo punto, por acá, el sesgo de información. De forma general, recordemos que esto no es una clase de sesgo ni nada de eso, pero es importante que se tenga en cuenta. Los sesgos de información o medición son errores durante la captura de los datos que modifican la magnitud de las causas investigadas y los efectos investigados. Pueden ser por clasificación errónea, hay imprecisión aleatoria o sistemática en la medición. Los informadores pueden modificar la información. Esto también dude, siempre. Ninguna investigación es perfecta. Los mismos investigadores, por más buena fe que haya, pueden cometer errores. Entonces siempre es mejor dudar, siempre es mejor dudar.
Entonces, así sea el mejor estudio perfecto, duden. ¿Realmente se hizo el recojo o se hizo correctamente el recojo de la información? ¿O será que por ahorrar tiempo llenaron las encuestas y eso analizaron y fueron, y de alguna forma eso salió positivo, ¿no? Mejor dicho, significativo. Entonces siempre tengan en cuenta ello, ¿no? Y ahora, estos errores se introducen durante la medición de la exposición de los eventos en la población de estudio. Claro, eso cuando uno evalúa la exposición es donde puede ocurrir. Y los estudios de casos, los casos de controles. Bueno, esto va relacionado al punto que les decía. Yo tengo mis casos, pero ¿cuáles va a ser mis controles, ¿no? Eso va por ahí. Ahora, el sesgo de información también existen otros tipos, como los procedimientos, la sensibilidad de instrumento, la detección, la adaptación, la atención del participante, del entrevistador y su interés, y de la obsequiosidad. De hecho, cada uno de estos puntos podrían evaluarse en otra sesión, pero es importante que tengan en cuenta que pueden existir múltiples factores que pueden sesgar la información recolectada. Por ejemplo, un ejemplo clásico puede llegar a ser cuando se trabajan con poblaciones vulnerables o en poblaciones rurales. eh, Hay un sesgo de, bueno, simplemente no responden, un sesgo de memoria o incluso de adaptación cultural porque tienen vergüenza. Por vergüenza básicamente o por cuestión de creencias, no responden realmente a la información que queremos aceptar, ¿no? Entonces, esto va relacionado con cada uno de estos puntos. Bien. Ahora, la confusión va relacionado a que existen variables que pueden afectar el, digamos, el resultado, ¿no? O la asociación de un resultado. Miren, yo tengo una variable independiente y obviamente quiero ver si es que está relacionada a mi variable dependiente o desenlace, pero existe una variable adicional que se le llama la variable o factor de confusión. Un ejemplo clásico, en algún momento hicieron un estudio en donde quisieron evaluar si el consumo de café se asociaba al cáncer de pulmón y encontraron que sí. Entonces, de hecho, en ese resultado mencionaron que el consumo de café podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Pero luego otros investigadores van y revisan y se dan cuenta que en realidad la población de estudio, el 80% fumaba, o sea, tenía el hábito tabáquico. Entonces, a las finales, claramente, actualmente lo sabemos, ese cáncer de pulmón no fue porque consumían café, sino porque la mayoría de participantes fumaba. Entonces, definitivamente había una variable que alteraba este resultado, que no se midió y por ende se cayó a una mala conclusión del que el consumo de café producía cáncer de pulmón. Entonces, la conclusión de esto es que existen múltiples variables que pueden afectar nuestros resultados. La investigación es multifactorial. Jamás es de dos variables. Si ustedes ven estudios de dos variables, duden, porque existen múltiples factores. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, un ejemplo podría ser, o diferentes ejemplos, ¿no? De repente yo quiero evaluar la intervención o la asociación de la obesidad, o bueno, la obesidad como desenlace y como factor de exposición, el ejercicio, por ejemplo. Bueno, el paciente puede tener ejercicio pero en la dieta está mal. Y si yo no considero la dieta, no voy a saber realmente el efecto de solo el ejercicio para con la obesidad. O en todo caso, si es que consume algún tipo de medicamento que también puede aumentar su peso, si es que tiene alguna otra comorbilidad que desencadena por un mecanismo de retroalimentación. Entonces, todo eso se tiene que evaluar siempre, siempre, siempre. Entonces, hay que tener en cuenta que existen, la mayoría de estudios, de hecho, consideran sus variables confusoras y las controlan, porque el hecho de que las describan ya es un paso grande, pero en realidad también hay que, digamos, saber cómo controlar. De hecho, hay múltiples métodos, hay hasta tres métodos para controlar estas variables que podrían confundir nuestros resultados. La más común suele ser un método estadístico, la otra es ya propia de diseño, y la estadística, bueno, son las clásicas regresiones, ¿no?
ahí es donde uno controla, ¿no? Y al final estima un efecto real de la variable que realmente queremos, ¿no? Es de nuestra variable independiente, ¿no? Entonces, probablemente en el consumo de café y cáncer de pulmón, el riesgo fue de 10, imaginemos. Pero luego, cuando yo controlé con tabaquismo, el riesgo de consumo de café y cáncer de pulmón quizá ni siquiera salió significativo, quizá fue de 2, quizá fue de 1,5. O sea, si se dieron cuenta, si yo no controlaba el tabaquismo, el riesgo fue sobreestimado totalmente, ¿no? Entonces, también nosotros necesitamos controlar ello. Bien, acá nuevamente la parte de los momentos y por acá algunos otros sesgos, ¿no? Los sesgos durante la etapa de análisis e interpretación. Esto también es importante porque se han identificado en la evidencia o bueno, en las publicaciones diferentes casos en donde uno analiza en pro de los resultados. O sea, uno analiza buscando que los resultados sean significativos. ¿Esto por qué? Porque es mucho más fácil defender un estudio con resultados significativos que un estudio eh, con resultados negativos, obviamente, ¿no? En realidad, bueno, si en algún momento, y espero que de repente algunos muchos chicos de aquí están metidos ya en investigación, desarrollando investigación, se van a dar cuenta que hay, bueno, en la etapa del análisis, uno siempre espera o le tiene mucho miedo al valor P, esperando que este sea significativo, porque se contrasta con tu hipótesis y todo lo que has revisado, todo lo que has pensado, pues tiene sentido, lo puedes defender, tiene sustento, listo, lo discutes tranquilamente. Pero ¿qué pasa si no? En realidad no tendría que ser un motivo para desanimarse o para decir, pucha, ya fue mi investigación. No, 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 jamás. Mejor aún, habría que explicar qué pasó para que esto salga diferente. Y mejor aún, se contradice con la información que ya existe. Pero claramente hay que explicar. El verdadero investigador se muestra cuando sabe cómo defender un resultado no significativo. Porque, ojo, ese resultado no significativo no solamente puede ser porque no se dio y ya, sino porque quizá es muy probable que hay factores o hay aspectos que son propios de la metodología, del análisis, que no han dado luz o no han dado luz para que se desarrolle la investigación correctamente. Entonces, pueden ser por ese lado o por otro lado, mejor aún, aspectos no controlables, imagínense. A veces por cuestiones de dinero, de financiamientos, no se cuenta con los recursos para hacer la mejor investigación, se opta por opciones factibles, pero no del todo certeras. Y si al final no te sale significativo, bueno, podré decir que pueden ser por otras causas, ¿no? O finalmente, en el mejor de los casos, decidir que eh, es porque no se dio realmente, además de que se hizo bien el estudio, la parte biológica también estaba bien. Entonces ya es un valor real, ¿no? Entonces, por eso también uno busca la relevancia a la hora de plantear los estudios, porque uno debería realmente, independientemente de los resultados, poder aportar. Ya sea, si te sale significativo o sale no significativo, tú puedes aportar. Y luego está el sesgo de publicación. Muchos autores e investigadores no publican sus revistas, sus artículos que han salido con resultado negativo. No lo publican. Simplemente lo dejan ir. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Esto se ve más en revisiones sistemáticas, porque uno revisa múltiples estudios y evalúa si es que no hubo un sesgo de publicación. Generalmente ocurre que solo se publican, o en la mayoría de veces solo se publican los estudios que realmente salieron significativos. Los que no, simplemente no lo publican. Y eso puede terminarse con análisis quizá un poco más complejos, pero se puede al fin y al cabo, ¿no? Sugerir, ¿no? Y ahora respecto a la lectura crítica. Miren, existen herramientas, está las guías CASPE. Eh, bueno, esta es la página original, la que está en inglés. Y justo son unas listas de chequeo en donde, pues justamente, voy a compartir toda mi pantalla. A ver, bien. Entonces son justamente listas de chequeo en donde, pues, uno puede, digamos, tomar muestras para utilizarlo con ciertos artículos. Esta es la página, a ver,
Esta es la página en español. Entonces, en español, el CASPE. Cuando le meten el E es porque es en español. Si no, simplemente sería CASPE. Y en las guías CASPE son en español. Esa es la página, vamos a entrar. Ya, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces, esta es la página de Caspe. Simplemente ponen Caspe o Red Caspe y esta sería la página. Acá redcaspe.org. Y bueno, acá podemos encontrar la información. Entonces, ustedes colocan en materiales. Ya. Y por acá pues pueden ver, ¿no? De hecho, hay múltiples herramientas. Eh, este es el instrumentos para la lectura crítica. Este es un glosario, vamos directo a este. Entonces podemos ver que hay diferentes herramientas. Tenemos, por ejemplo, para un ensayo clínico aleatorio, para una revisión sistemática, para un estudio de precisión diagnóstica, para estudios de predicción clínica, para estudios cualitativos, casos y controles, cohortes y evaluación económica, que incluso son otro tipo de estudios. Para todo hay. Miren, vamos a revisar, por ejemplo, el de casos y controles. De hecho, aquí está. Entonces, miren, acá hay diferentes plantillas. Nuevamente son listas de chequeo. Como ven que su nombre lo dice, son 11 preguntas, en algunos casos 10, para ayudarte a entender un estudio de, ya depende del tipo de estudio, en este caso, casos y controles. Por ejemplo, acá está, ¿no? Y les da algunas preguntas, ¿no? Entonces, hay tres aspectos generales a tener en cuenta a la hora de que se hace un estudio. ¿Son válidos los resultados del estudio? ¿Cuáles son y pueden aplicarse en tu medio? Cuando uno pregunta que son válidos los resultados del estudio, está relacionado a la validez interna. Y cuando si son, pueden aplicarse en tu medio, está relacionado a la validez externa. Siempre hay que tener en cuenta eso. Acá te brinda algunas recomendaciones, ¿no? Las dos primeras preguntas son de eliminación y pueden contestarse rápidamente. Y hay un cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas. Es decir, una y otra pregunta pueden preguntar lo mismo de alguna forma, ¿no? La mayoría de preguntas se responden sí, no o no sé. Y también, incluso acá te menciona cómo responder, ¿no? ¿Qué pistas, qué opciones hay que tener? Miren, todo esto lo podemos hacer tranquilamente en la otra sesión, con mayor tiempo, porque sí toma tiempo realmente revisar un artículo. Obviamente con práctica es mucho más sencillo, ya uno sabe a dónde ir, uno sabe cuáles son los aspectos esenciales para decir si vale la pena seguir leyéndolo o en todo caso puedo tener la consideración para este estudio y tomarlo como fuente. ¿Ya? Eso es importante también. Por ejemplo, acá preguntas de eliminación, te dice qué pregunta, o mejor dicho, algunas pistas que hay que intentar buscar por acá, ¿no? Si es que el método apropiado, incluso hasta uno puede responder no sé, pero como que te da una pista. Por eso es importante que uno igual se, digamos, capacite en en otras herramientas, o mejor dicho, habilidades de investigación, metodología, para que conozca más en detalle y ya cuando lo vea entienda qué significa. Sin embargo, hay múltiples herramientas, ¿no? Y definitivamente cada punto por punto lo vamos a ver en en la siguiente sesión. Ya ustedes vayan pensando, por favor, chicos, cuál va a ser el diseño de estudio que quieran revisar, ya sea cohorte, casos y controles, ensayos clínicos, transversales, revisiones sistemáticas. Eso suele ser lo frecuente, ¿ah? Lo frecuente para nosotros que estamos en pregrado, porque no creo que quieran revisar un estudio de evaluaciones económicas. De hecho, también son bastante útiles, pero bueno, estos son los más comunes, ¿no? Los más frecuentes incluso. Entonces, bueno, por ahí es la primera parte. Ahora, existe otro tipo de herramientas que son el análisis de riesgo de sesgo, los risk of bias. En este caso, esta es una herramienta de la colaboración Cochrane. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es una página donde te plantea diferentes herramientas. Las más frecuentes suelen ser el ROB2, el Resource Bias 2, y el Robbins Site, ¿no? El Robbins I, como se dice. El primero es para estudios o ensayos clínicos aleatorizados y el segundo
son para estudios de intervención, pero que no han sido aleatorizados, ¿ya? O también llamados cohortes de intervención. Nuevamente, no aleatorizados, donde en uno hay aleatorización, en el otro no. Entonces, la diferencia. Por ejemplo, este es el ROP2, ¿ya? Esto lo pueden ver en esta página, lo pueden encontrar, y ese es el ROP2, ¿no? Y ya por acá uno puede descargar. El ROP2 es una versión en Excel. Tienen hasta un manual bastante completo. Considero yo que es la mejor forma de analizar un artículo, de saber si es que tiene... Y sus decisiones son simples. Son tres decisiones o conclusiones que plantea de acuerdo al análisis final de un artículo. Primero, bueno, sí, son tres decisiones. Son las de si es que tiene bajo riesgo de sesgo, si es que hay algunas preocupaciones del estudio o tiene un alto riesgo de sesgo. Si tiene un bajo riesgo de sesgo, excelente, lo puedo usar. Si tiene algunas preocupaciones, con cautela, la pienso. Si tiene alto riesgo de sesgo, mejor me limito, ¿verdad? Ahora, también hay que tener en cuenta que este ROP2 no solamente te emite esa conclusión a nivel de todo el estudio, es decir, de forma resumida, ¿no? Sino también te lo hace por componente. Por ejemplo, en la parte de la selección de la muestra, de la asignación de las intervenciones, de la medición de las variables, de cómo se ha controlado las no respuestas, entre otras cosas. De hecho, ya esto tiene también un manual bastante completo, bastante específico, puede llegar a ser incluso un poco denso, pero es la mejor forma que tenemos para evaluar, ¿no? Sin embargo, obviamente también CASPE maneja sus opciones, ¿no? Que es justamente el de ensayo clínico aleatorizado, y por acá lo podemos ver claramente, ¿no? En este caso creo que son diez preguntas, me parece. Ah, no, también son 11 preguntas, ¿no? Entonces también nos presenta ciertas preguntas, ¿no? Si es que se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Ya, eso es un punto importante también, de hecho. Si fue aleatoria, si se mantuvo la comparabilidad y te menciona qué opciones hay o cómo yo verifico eso. Y ya nuevamente lo vamos a revisar en la siguiente sesión con mayor detalle, con un ejemplo práctico para que lo puedan utilizar y también tener en cuenta a la hora de realizar sus Visual Labs. Ahora, la otra opción también tenemos el Robin C. En este caso son para estudios de intervención, ojo, de intervención, donde asigna, pero no hubo aleatorización. Por eso dice no randomized, no aleatorizados. ¿De acuerdo? También cuenta con una versión, me parece que también es en Excel. Es un poco más sencillo que el ROP2. El ROP2, de hecho, es una herramienta bastante intuitiva, porque son con botones directamente. Uno decide, decide o sea, te hacen la pregunta y decides, plum, y ya está, y al final te da tu resumen. En cambio, igual me parece que están con botones o con listas desplegables. También es un Excel. Ajá. Y bueno, también se puede usar. Pero nuevamente, acá este estudio también menciona, bueno, tiene diferentes herramientas, ¿no? Ahora, hay otro punto que son las Newcastle Ottawa. Estas son escalas, ahora vamos a revisarlas. Ya, sí se abrió, felizmente. Ya, ustedes ponen Newcastle Ottawa en internet y les va a salir esto, ¿yo? Y van a los manuales, bueno, estos son los manuales, o sea, explican cómo, y estas son las escalas. Esta es la que ustedes deben valorar. Entonces, hay para dos tipos de estudios. Bueno, la primera es para estudios de casos y controles y la segunda es para estudios de cohorte. Miren, de forma general, si se dan cuenta, les hace preguntas respecto a dominios. El primer dominio es la selección, si es que la definición del caso fue adecuada, la representatividad de los casos fueron correctos, la selección de los controles fue adecuada. Miren, se acuerdan de lo que les decía, ¿no? ¿De dónde han salido los controles? ¿Del mismo hospital o de la comunidad? Entonces, entender por qué es importante, ya para eso les voy a pasar los artículos y ahí incluso eso les va a servir para la hora de que diseñen sus proyectos de investigación, porque muchas veces eso se ignora por desconocimiento, pero es algo muy importantísimo. Pero ya cuando vean incluso estudios, con mayor razón, pues van a poder, digamos, decir si está bien o no. La definición de los controles también, ¿no? Si es que, ¿en qué punto esto ha sido informado? A partir de las historias clínicas,
o hay un historial o un nuevo historial de enfermedad, como bien menciona acá, o qué ha pasado. La comparabilidad, esto es netamente por análisis. Y la exposición, ¿no? ¿Qué ha pasado? O bueno, en este caso de casos y controles, definitivamente exposición al final, porque eso es lo que uno busca, ¿no? Y por acá tenemos el estudio de casos perdón, de cohortes. De igual forma, ¿no? También tiene su dominio de selección en base a cuatro preguntas, la comparabilidad y el desenlace, de forma inversa. Miren, acá el nivel o riesgo, el riesgo de sesgo se determina por el número de estrellitas. Mientras mayor número de estrellitas, por ejemplo, si acá mi respuesta fue la A, ya consigo una estrellita. Y acá también fue la otra estrellita. Y depende del dominio también, ¿no? Entonces, si mayor es el número de estrellitas, pues mejor está puntuado, mejor dicho, menor bajo riesgo de sesgo tendrá. ¿De acuerdo? Si hay menos estrellitas, pues hay que preocuparnos, ¿no? Entonces, esto es algo también importante tener en cuenta. Hay para, bueno, casos y controles, estudios de corte, pero también hay uno que es para estudios transversales analíticos, como que es una ligera variación, pero también lo toman en cuenta. Aquí no está, pero creo que si se busca en internet sí aparece, porque yo en algún momento lo he revisado también. Entonces ahí te menciona la presentación y su manual. Cómo interpretar las preguntas correctamente y, digamos, decidir. Es justamente, ¿no? Es el caso o es la definición de los casos adecuada. Ya. ¿Qué necesitan? Entonces, si cumple con lo que te dice acá, su estrellita. Ya, ahí está, ¿no? Y es básicamente lo que uno debería informar. ¿Bien? Bueno, eso respecto a los manuales. Ahora, esta parte del riesgo de sesgo suele ser usado, el riesgo de sesgo también es denominado calidad de un estudio, que también hecho está, ¿no? Y a la vez, qué tan interpretable pueden llegar a ser sus resultados. Esto se suele usar en revisiones sistemáticas como parte de un proceso de justamente verificar la calidad de los estudios incluidos, ¿ya? Y suele hacerse por dos autores para evitar cualquier tipo de mala interpretación o algún tipo de error que puede pasar y comprobado por un tercer revisor, ¿no? Entonces, son herramientas, digamos, hasta avanzadas, diría, pero bastante útiles. Y nuevamente, yo no creo que fuese, o sea, el hecho de que sean herramientas avanzadas y que se usen en revisiones sistemáticas no debería ser una limitación para o una razón para no utilizarlas, porque muchas de estas cuentan con manuales. Si bien los manuales están en inglés, bueno, idealmente sería de esperar que todos en algún punto pues manejemos cierto grado de inglés o en todo caso también existen herramientas muy buenas, a diferencia del Google Translator, que traducen muy bien, o sea, podrían apoyarse y, pues de acuerdo a eso empezar a revisar sus artículos correctamente, ¿no? Creo que son herramientas importantísimas. ¿De acuerdo? Algo adicional, creo que sí, es la definición de la pregunta pico. En cualquier estudio que estén, siempre definan su pregunta pico. Y con su respectiva variación, ¿no? Ya sea, bueno, pico cuando es intervención, ¿no? Peco cuando es de exposición, pero siempre defínalo de forma muy específica. Porque a veces, la pico puede decir, ¿no? La P de niños, la E de obesidad, el C de sin obesidad y el O de infección tracturinaria. Bueno, eso hasta cierto punto puede tener sentido, ¿no? Hablamos de hito, que lo tiene o que no lo tiene. Pero ¿qué les pasa, qué les parece si hablamos de, no sé, de una intervención, eh, a ver, un, ya una intervención, una serie de medicamentos, para la epilepsia, no, para la migraña. Entonces, ¿cuál sería su desenlace? Si quieren de repente evaluar este tratamiento o esta intervención eh, como un tratamiento preventivo para la migraña. Que ya no tenga migraña, pero la migraña es un cuadro crónico. En todo caso, hay que definir mejor el desenlace. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en migraña, por ejemplo, se suele bien valorar la parte de la reducción de los días de migraña, por ejemplo, o las tasas de respuesta al tratamiento, o en todo caso hasta la seguridad. Así, ese nivel de detalle debería estar escrito o debería estar muy claro en la parte del desenlace. Y incluso con la población. Debería ser tan detallado, por ejemplo, no poner niños, sino poner
niños, o sea, obviamente de ambos sexos, de tal a tal edad, de tal lugar, de repente tienen alguna condición importante o en todo caso alguna enfermedad, no sé, por ejemplo, inmunodeprimidos, por ejemplo, y cositas así. Y en cuanto a la intervención o la exposición, también definirlo de forma clara, porque la intervención, por ejemplo, puede ser no sé, hablamos de un medicamento, pero ¿en qué dosis? ¿En qué duración? Eso va a afectar. Es importante también tener en cuenta. No es lo mismo hablar de la dosis para una enfermedad que para otra. Y no solamente debería valorarse como la intervención como tal. A la hora de analizar un artículo también son aspectos importantes. Y su comparador también importantísimo. ¿Cuál es su comparador? ¿Es placebo netamente? O sea, realmente se ha hecho un medicamento muy similar al medicamento real, pero que en realidad no es nada. Eso es un placebo. Y debería estar bien definido en la investigación. ¿Cómo se hizo el placebo? ¿Qué se le dio? Fue suero fisiológico, pero de repente se brindó en un recipiente que tenía la etiqueta de la intervención, obviamente para que el paciente crea que le den, porque ese es el efecto placebo. O sea, ¿se hizo eso o simplemente mencionaron que es placebo? Y ya. O en todo caso, hay algunos controladores, o bueno, comparadores que son el tratamiento estándar. Pero, ¿qué es el tratamiento estándar? Imaginemos que es una enfermedad que en realidad no tiene un esquema de tratamiento, que eventualmente pasa. ¿Qué le dieron? O sea, ¿qué es para estos investigadores un tratamiento estándar? Un tratamiento definido por los autores, por lo que, o mejor dicho, por los médicos tratantes, o es lo que se suele dar en base a la mejor evidencia o es un tratamiento realmente específico para esta enfermedad o qué es el tratamiento estándar. Eso también tiene que definirse, ¿de acuerdo? Es importante porque no afecta a los resultados. El T es la T es de tiempo, ¿ya? Eh, y el S, hay una letra adicional que es el S, que es de diseño, diseño de estudio. Y ahí también deberían idealmente identificar cuál es digamos, el diseño, ¿no? Ya sea, sea un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles, un estudio transversal, o sea, todo ese tipo de cosas se tiene que definir bien claramente a partir de un artículo. Entonces, esa es esta primera parte introductoria, no sé, creo, bueno, vamos a la sección de preguntas, no sé si hay alguna pregunta, chicos, para resolverlos. Recuerden que esta parte ha sido de forma muy introductoria y para la siguiente sesión ya vamos a, con mayor detalle, a revisar un artículo. Punto por punto vamos a tener que prácticamente chancar un artículo porque ahí sí no hay que creer en nadie. Cuando revisemos artículos bien críticos, bien juiciosos, como se le dice, ¿no? Entonces, no sé si habría alguna pregunta, por favor, comentan normal. Voy pasándole más bien la información al grupo. Bien, pueden hablar normal, chicos, sin ningún problema, pueden prender su micro. Y si no, igual les voy pidiendo que por favor eh, mencionen cuál va a ser vamos a poner algo. Uno, casos y controles, cortes, transversal analítico, ensayo clínico y revisión sistemática. Bien, entonces miren, ahí les estoy mostrando 5 opciones. Por favor, todos en el chat poner cuál quisieran que fuese el diseño que evaluemos en la siguiente semana. No sé si se puede hacer votaciones. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Muy bien. El 5. Ah, su madre, está bien. Ya. Voten, chicos, por favor. ¿Qué opción quieren para revisar la otra semana? Y luego hablamos, voy a preparar un artículo y les paso con tiempo. Y pues la otra semana lo revisamos con mayor detalle.
Ya, de momento ganando 5, ¿no? En mitad ahí. Ya. Ok, a ver. Ah, ya, mencionaron, recomienda alguna bibliografía, modo de introducción a la investigación, aparte de las guías que nos puestan los videos. Mira, pero las guías en realidad. Ah, verdad, ya me había acordado. Hay algo importante que hay que saber y que a veces se desconoce y se toma quizás hasta a la ligera, pero es la parte de, ¿cómo se llama? Allá. Miren, son estas guías. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Esto es importantísimo. Estas son las guías Strobe para estudios observacionales. ¿Ya? Bueno, creo que había otro que son las de Quator Network. Ajá, acá está. Entonces, acá en esta página de Quator Network existen algunas guías como la de Strobe, miren, para casos y controles, estudios transversales, cohortes, y me parece que hay otro tipo también. Bueno, las Strobe son para estudios observacionales, acá miren, por acá ya. Entonces, las Strobe son para estudios observacionales, Consor para ensayos clínicos, Spirit para protocolos de estudio, ojo, ojo, quienes están trabajando en esto, las STAR para estudios de precisión diagnóstica o incluso de pronóstico, CARE para reportes de caso, AGRI para guías de práctica clínica y Prisma para revisión sistemática. Ya, algo importantísimo, es muy importante que lo sepan. Estas guías nos sirven para lectura crítica, ¿ya? Estas guías son de reporte. ¿De acuerdo? Estas guías muy bien la pueden utilizar ustedes a la hora de que están elaborando una investigación, de repente están haciendo un estudio de casos y controles y no saben qué va y van a esta guía y la utilizan. Es muy buena forma de reportar los resultados y que obviamente estén bien organizados, ordenados y que esté lo que debe estar, sin que les falte nada. Puede sobrarles, ¿no? De repente hay algún punto adicional que necesitan poner, normal, pero esto sí o sí debe ir. Pero nuevamente, esto no sirve para realizar lectura crítica. ¿De acuerdo? No sirve. Miren un ejemplo. Está lo de Prisma. Por ejemplo, acá la guía de Strobe de casos y controles. Es un checklist sobre qué debe ir. Y sí, te da recomendaciones, pero no es para lectura crítica. Por ejemplo, ¿no? Este es de casos y controles. Dice que en el título y el abstract, dice, en el título se debe identificar el diseño. O sea, acá en el título de un estudio de casos y controles, debe decir, es un estudio de casos y controles, siempre. Y aspectos de cada punto, ¿no? En la introducción, los métodos, los resultados, si se dan cuenta, cómo debería ir la información. Algunos hasta no pueden ir, ¿ah? O sea, tranquilamente ponen no aplica o no corresponde, ¿no? Por ejemplo, algunos piden análisis adicionales, por ejemplo, ¿no? Análisis de sensibilidad, entre otras cosas. Pero bueno, eso sí es importantísimo, porque en algún momento creo que lo he visto, no pone, si me parece, mm, que mencionaban a esto como opciones para revisar críticamente un artículo, pero nuevamente no es para ello. Ya, estas son opciones de reporte. Y como les menciono, como podemos ver acá, existen para cada tipo de estudio. A la hora de publicar, esto es más para publicar, acuérdense. Ya las guías CASPE son más orientadas para hacer lectura crítica. Bien, ya, son buenas opciones. Bueno, es en realidad la que tenemos, son traducciones oficiales. Y a las más avanzadas, pues, que uno puede decir si es que el estudio tiene riesgo bajo o alto o es medio preocupante, pues son la de colaboración Cochrane, ¿no? Las que mencioné. Em, y bueno, atendiendo tu pregunta, si hay alguna bibliografía modo de introducción a la investigación, parte de las guías que se han expuesto, mira, como hemos visto antes, es importante conocer el diseño de cada, o mejor dicho, las peculiaridades de cada estudio. Eso es clave, porque si no, o sea, al menos lo esencial. Entonces, miren, yo estoy pasando por acá por el grupo. Voy a dejar de compartir, ¿sí? A ver, por acá. Entonces yo voy a compartir por acá por el grupo donde estamos. No sé, ¿verdad?
Ya. Chicos, sigan votando. No sé si creo que queda lo de la revisión sistemática o vamos a cambiar. Curso Visual Abstract. Ya, bueno, se los paso a los organizadores. Sí, mejor lo paso ahorita. Para que lo puedan enviar porque no puedo. Este es sobre Visual Abstract. Aquí está uno. Ok, Ya, y paso los dos links. Luis, por ahí te pasé al interno eh, un PDF para que se envíe. sí, se lo voy a enviar al grupo. Ahí no es que... Y acá te estoy enviando dos links. Ya, uno es de casos y controles y otro es sobre... Se copió con imagen, ¿qué onda? ¿Cuál? Ajá. Y ahora sí. Ya, esos dos últimos, Luis, porque hay uno que te pasó con imagen que nada que ver. Ah, ya, ahorita lo cancelo en este último. Ya, esos dos. Y Ajá, y ahí está el PDF, pues. Ya, bueno, eso es para los estudios clásicos, ¿ah? Para los de cohorte y los de casos y controles, que son los que normalmente uno revisa. Porque, para serles sincero, los ensayos clínicos, nosotros sabemos lo general. Pero uno entra al mundo de los ensayos clínicos, sabe que es todo un mundo, es enorme la cantidad de cosas que hay que considerar, pero idealmente hay que conocer lo esencial, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, no sé si queda lo de la revisión sistemática para la otra semana. Por favor, confirmen, vean al interno, o bueno, no al interno, al chat. Bueno, creo que sí, ¿no? Queda la revisión sistemática entonces. ¿Sí? Bueno, parece que sí. Bien. Entonces ya para la otra semana vamos a revisar la revisión sistemática. Voy a tratar de buscar una revisión sistemática que podamos revisar. Y bueno, la revisión sistemática suele ser otro mundo incluso, o sea, son otros aspectos. Pero creo que con lo que hemos revisado ahora, vamos a poder valorar críticamente. Y de hecho suele ser más útil porque es lo que normalmente buscamos para nuestras investigaciones, ¿no? Para nuestras presentaciones de clase y así. Ya. Ahí les pediría que porfa, igual revisen un poco de cómo interpretar los forest plot, los panel plot, perdón. Em, pero nada más, o sea, igual lo vamos a revisar conmigo, pero bueno, ya lo iremos viendo. Recuerden que todo esto es para el curso nacional de Visual Abstract. Entonces, es importante que nuevamente planteen su juicio propio a la hora de revisar sus artículos y básicamente estar seguros, estar de acuerdo en que lo que se está presentando, lo que se está haciendo en una investigación pueda llegar a ser útil, ¿no? Entonces, como el afán de esto es, digamos, a maximizar el impacto, este impacto debería ser el verdadero, ¿no? No de repente compartir información que está mal hecha o que los datos no son del todo concluyentes, entre otras cosas. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por mi parte, para no hacerlo más larga. Luis, igual muchísimas gracias con todo, chicos. Eh, no sé si dejé al final mi correo. Bueno, ahí lo voy a dejar por si acaso. Ok. Eh, Bueno, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Más que nada a los compañeros, bueno, los ponentes, bueno, los asistentes de esta reunión, por favor quédense un momento para poder hacer el pase de lista. Se va a enviar el link en un momento. Igualmente agradecemos tu participación, Jerry, en el día de hoy. Y bueno, esperamos para la siguiente sesión, ¿no? La parte 2. listo, Luis. Queda, chicos, muchísimas gracias entonces. Que tengan una buena noche. Hasta luego.